La W numeral de las campañas pienso. Veamos. Mire, ¿Qué dice dice? @Medusalón, Marcela. Numeral de las campañas pienso que a consecuencia de lo visto en esta campaña y la de hace 4 años, debería haber penalización para aquellos que tienen bodegas virtuales y físicas. Ese es todavía un terreno que es Mm, muy, muy complejo de encontrar responsabilidades porque está la libertad de opinión, ¿no? mm. Pero hay unos antecedentes de cuando se infringe la ley, por ejemplo, con amenazas desde las cuentas de Twitter, que igual han tenido que comparecer ante la justicia porque ya se trata de una vulneración de derechos. Escribe con este numeral, @Petocorp, numeral de las campañas pienso que deben enfocarse en resaltar lo bueno de un candidato y no lo malo del contrincante. Es como tratar de conseguir novia hablando mal del ex y no de lo bien que uno baila. Me gusta, ¿sabes? Está bueno ese. Pero no me imagino a Rodolfo diciendo, oiga, qué bien baila Petro. A ver, otro, numeral de las campañas pienso. Dice @Belitos. Numeral de las campañas pienso que definitivamente son todas unas cloacas que hacen que el país apeste y duela. Mm. Y Mm. @Datojua0506, numeral de las campañas pienso, dice, eso es campaña, entonces, numeral de las campañas pienso, que hablan mucho de nada y nada de propuestas. Eso también se cae en eso, ¿no? Los Mm, ataques personales y las propuestas se diluyen, aunque hemos hecho pues también el esfuerzo de escuchar los candidatos y sus propuestas. sí, numeral de las campañas pienso. Bueno, muchos comentarios, pero vámonos entonces, Andrea, a hacer un recuento necesario y lo hemos querido hacer aquí en Sigue la W para, en aras sobre todo del equilibrio y de la transparencia, echar un vistazo a la realidad jurídica de los dos candidatos a la presidencia que estarán enfrentándose en el tarjetón el próximo domingo 19, no este sino el otro, ¿no? Porque, quierase o no, ambos, Andrea, ambos Ujú. tienen pendientes y no está de más recordarlo. Sí, no está más recordarlo, como yo les decía, pues ambos han sido funcionarios públicos, ambos han sido alcaldes de ciudades capitales. Rodolfo Hernández lo fue de Bucaramanga y Gustavo Petro de Bogotá. Y por eso han tenido diferentes investigaciones, diferentes denuncias. No quiere decir esto que hayan sido culpables, pero vamos a hablar de uno de los casos más sonados que muchas veces le rostran a Gustavo Petro, porque dicen que hay un pendiente en la Corte Suprema de Justicia después de que la Fiscalía compulsara unas copias basados en una condena que hubo por un sobrecosto de las motos eléctricas para Bogotá. Empecemos entonces hablando de 2012. Usted se acuerda que en esa época la policía de Bogotá dijo, oiga, necesitamos 150 motos para los batallones de policía militar Ujú, número 13 sí. y número 15. ¿Qué sucedió? Después de esta solicitud, el Fondo de Vigilancia y Seguridad a cargo de César Manrique Soacha, él estaba encargado en ese momento, y de Jesús Armando Abril, entonces subdirector técnico del Fondo de Vigilancia, y podemos ir mostrando el reel general de estas imágenes del caso de las motocicletas, pues suscribieron un contrato para comprar 100 motocicletas eléctricas tipo Cross para la Policía de Bogotá por 4.357 millones de pesos, 70 para la policía y 30 para la Brigada 13. Bueno, ¿qué sucedió? Empezaron las denuncias, empezó la Contraloría a investigar, también la Fiscalía, identificaron que sí hubo irregularidades en una primera instancia, ya les vamos a explicar. Empezó entonces un juicio que duró cerca de 3 años contra los dos exfuncionarios de la alcaldía de Petro, contra el señor Amado Abril y contra el señor Manrique Soacha. Recordemos que Manrique Soacha fue muy cercano a Gustavo Petro y fue alcalde de Fusagasugá. ¿Qué sucedió? La juez 49 penal del circuito de conocimiento condenó a Manrique Soacha y a Amando Abril a 10 años por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los condenaron dos funcionarios de la alcaldía de Gustavo Petro y se establecieron que había unas irregularidades en el proceso. Ujú. Entre ellas, las más sonadas era que no se hizo una licitación pública, que se hizo un contrato Directo. direccionado Ujú. y que también hubo detrimento Claro, patrimonial. porque además fueron unas motos que a la larga no funcionaron. Eso vino Terminaron después, terminaron precisamente. no sirviendo para lo que se habían comprado.
Sí, después de que se las entregaron a la policía, hicieron una visita a la Contraloría y se dieron cuenta que no estaban funcionando adecuadamente. Y ese detrimento patrimonial era por 1.200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cada moto se adquirió a 43 millones y no a los 38 millones que costaban. Ahora sí, entonces mostremos este documento del 16 de septiembre de 2019, que es la compulsa de copias que hace la Fiscalía para que investigue al alcalde, entonces alcalde Gustavo Petro, pero que como ya para 2019 tenía fuero como senador de la República, le dice la Ujú. Corte, investigue. Esto también se lo enrostra mucho por estos días de campaña Gustavo Petro. ¿Y qué dice esa compulsa de copias? Dice la Fiscalía, en el juicio contra los dos exfuncionarios de Gustavo Petro, se infiere razonable el probable conocimiento y participación en los mismos del hoy aforado senador de la República, Gustavo Petro Urrego, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos sancionados. Y dice que existiría un claro acto de direccionamiento en la escogencia del futuro contratista en la compra de las 100 motos eléctricas para la MEVOC. ¿Esto qué quiere decir, Juan Pablo? Que según la Fiscalía y de acuerdo a este juicio contra sus dos exfuncionarios, Ujú. dice que si bien el alcalde no firmó el contrato, sí queda probado que pudo haberlo direccionado. Hmm. Y por eso llega esta información a la Esto, Corte. esto es compulsa de copias. El documento que usted nos acaba de presentar en pantalla, Andrea, es compulsa de copias de la Fiscalía a la Ujú. Corte Suprema de Justicia. Sí, Ajá. es exactamente firmada por la Fiscalía General de la Nación que le remite a la Corte. Repetimos, ¿por qué a la Corte si él era alcalde? Sí, pero en 2019 pues ya tiene el fuero como senador. Y mostremos ese documento 2 donde dice la Fiscalía a la Corte. El 6 de agosto de 2012, el burgomaestre hizo el lanzamiento y la demostración de esas motos y anunció entonces la compra por parte de la Administración Distrital de un total de 100 motos eléctricas, de la que en ese instante exhibían en un acto comentado, lo cual sin duda constituyó una clara escogencia anticipada en favor de un producto en exclusiva y de una determinada marca comercial de motocicletas eléctricas. Máxime cuando en ese instante inclusive se contó con la participación en tarima de quien sería el futuro contratista, vendedor de las motos eléctricas, Carlos Andrés Vaca Jiménez, mucho antes de que se iniciara el proceso de selección objetiva por parte del ente estatal contratante. ¿Usted recuerda ese evento en la Plaza de Bolívar? Sí, claro, que las moticos estaban todas puestas ahí y se da el anuncio como un regalo a la ciudad, además. Sí, Mm. entonces, según la fiscalía, pues de acuerdo a lo que pudieron investigar, se estaba determinando que ya se sabía quién iba a ir dirigido ese contrato, quién supuestamente se lo iba a ganar. Ujú. Y entonces continúa esta compulsa de copias, mostremos la página 3, A ver. donde incluso citan un testimonio de Jesús Hernando Amado Abril, uno de los dos condenados que fueron funcionarios del alcalde Petro. Y según el testimonio de Amado Abril dice, en el punto específico del conocimiento que tuve de la adquisición de las motos se da como consecuencia de los ofrecimientos que en algún momento llegaron a la gerencia del fondo. Entiendo que enviados por parte de la alcaldía mayor de unas personas que manejaban y tenían la representación y comercialización de motos eléctricas. Es decir, al parecer estas personas fueron a buscar al alcalde mayor para hacer sus ofrecimientos y de allí fueron remitidos al gerente general encargado del fondo. Eso fue recién llegado, yo creo que para abril o mayo. Andrea, Cuénteme. sí, quería preguntarle si en esta formulación de cargos de la Fiscalía, o no, esta compulsa de copias, mejor, de la Fiscalía, se habla sobre la relación de este señor Vaca, que es finalmente el que se queda con el contrato de las motos, con Gustavo Petro específicamente, y también quiero saber qué ha pasado con este proceso en la Corte, porque usted dice que esta compulsa fue en 2019 y qué ha hecho la Corte desde 2019 hasta ahora con el proceso. En esta compulsa de copias lo tocan muy por encima esa posible relación de quien finalmente se gana el contrato, pero dicen que sí pudo haber un direccionamiento en el despacho del alcalde, sin embargo no establece una relación tan directa. Dice que es posible que sí haya existido un Claro, direccionamiento. por eso se hace la compulsa, para que Sí, ya la Corte Suprema adelante la investigación sobre el aforado que es Gustavo Petro. exactamente. Y la otra respuesta, déjemela ahí en pausa porque Pero ya la vamos. tiene, pero usted nos tiene la Sí, respuesta a la pregunta de Paola. Esa es la clave, ¿no? sí, esa es la clave, aunque todavía estamos esperando respuesta oficial por parte de la Corte, pero ya les cuento qué fue lo que sucedió. Ujú. Bien, entonces la Fiscalía le compulsa copias a
la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Gustavo Petro. Mientras tanto, hay que decir que Gustavo Petro asistió a los juzgados de Palo Quemado en 2018. ¿Recuerdan ustedes que incluso hubo un gran cubrimiento? Y él rindió su testimonio. Él no estaba ni acusado ni imputado, sino rindió su testimonio ante las autoridades, ante el juez. Y esto fue lo que dijo en su momento Gustavo Petro. La alcaldía no participó en el proceso licitatorio previo, no tenía por qué participar. En general, el tipo tecnológico, las condiciones tecnológicas de cualquier equipo que vaya a la policía, lo solicita la policía en una junta directiva que era la del Fondo de Seguridad, donde yo no estaba presente. Así es como se han hecho las compras a la policía hasta cuando ese fondo duró, porque ya está en liquidación. Bien, eso fue lo que dijo Gustavo Petro respondiendo a esa compulsa de copias de la Fiscalía. Pero ¿qué pasó? Esto es una noticia que ha pasado desapercibida, incluso haciendo una búsqueda de los medios de comunicación, porque se dijo en su momento, a Manrique lo condenaron. A todos los habían condenado. Sí, los condenaron a 10 años. Pero pudimos averiguar que pues Manrique se defendió, apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal, y en agosto de 2020 emitió un fallo que anula el juicio y revoca la sentencia de primera instancia, porque sí se la condena se cayó. Cometieron errores en el proceso, sí, se cayó la condena. Entonces, incluso hubo un trino que pasó un poco desapercibido, Juan Pablo, aquí se lo envío para que usted me haga el favor de leerlo. A ver. Donde Gustavo Petro pues se refirió al tema, pero como le digo, pasó un poco de agache. Este fue lo que dijo Gustavo Petro. Bajo el prejuicio de prensa y policía contra motos eléctricas que compramos, nos mostraron como corruptos. Hicieron apresar a César Manrique, lo esposaron y encarcelaron en los peores patios. Sufrió por años su familia y la justicia acaba de anular su proceso. Era inocente. Imagínense entonces, si el principal condenado en segunda instancia la justicia dice, oiga, no, hubo irregularidades en su proceso, se cae la condena y este era el sustento de la fiscalía para decirle a la corte que investigara a Gustavo Petro. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que sí alcanzó a llegar, porque recordemos que esto fue en 2019. Entonces, eso va andando en la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir que no hay una pues decisión formal de la Corte frente a Gustavo Petro, pero sí están en averiguación. Además que supongo que también los abogados han hecho llegar estas copias de, esta absolución que hizo el tribunal. Sobre el caso sabemos que Gustavo Petro rindió versión por este caso ante la Corte Suprema y por el momento pues quedamos en suspenso de saber en qué etapa procesal se encontraría este caso. Sí, y quiero que escuchemos también al señor César Manrique Soacha, muy, muy cercano a Gustavo Petro, porque él se defiende y en ese proceso que el Tribunal Superior le da la razón, pues sí dice que había cosas muy extrañas, porque él estaba como encargado del fondo de vigilancia, duró solamente ahí 6 meses, a los 8 meses se reciben las motos, las pagan y a los 2 años y medio la Contraloría dice, oiga, presentan un desgaste, no tenía mantenimiento y no estaban funcionando bien. Entonces, pues él dice lo siguiente, que incluso la Fiscalía le propuso algo para que él echara al agua a Gustavo Petro y que él se negó. Escuchemos lo que dijo al medio local de Fusagasugá sin censura. La Fiscalía, en forma arbitraria y ilegal, me propuso un principio de oportunidad, siempre y cuando yo dijera que las motos eléctricas las había comprado por orden directa de Gustavo Petro. Y en el día de ayer, la sala penal, integrada por 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada, en forma unánime declararon la nulidad del proceso del juicio por violaciones al debido proceso y por violaciones procesales que afectaban el derecho a la defensa y anuló naturalmente la condena de primera instancia. La propia Contraloría Distrital, que fue la que puso la denuncia, hace un año falló en mi favor y pues también ahí están los fallos. Esto es lo que dice el señor Manrique. Entonces, estamos precisando la información, pero sí nos dicen que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estaba averiguando en el despacho, recibió el testimonio de Gustavo Petro y estaba en el despacho del magistrado Misael Rodríguez. Sin embargo, el caso Manrique sigue vivo para la Fiscalía y allí están evaluando otros recursos. Listo. Esto es Gustavo Petro. Pero dijimos al comienzo y lo reitero,
Aquí hay que ser muy equilibrados, la situación nos lo exige. Ahora hablemos, Andrea, de los pendientes con la justicia de Rodolfo Hernández. Hablemos del caso Rodolfo Hernández y vayamos mostrando esas imágenes generales de este caso, porque él lo dice mucho. Es que tengo muchos enemigos políticos y se vinieron en gavilla a hacerme daño. Él puede mostrar su inocencia, por supuesto. Él no está condenado, pero tampoco se puede ocultar que él fue imputado y está llamado a juicio. Es decir, que sí hay pruebas que demostrarían que él participó indebidamente en la celebración de contratos. ¿Y qué fue lo que sucedió, Juan Pablo? Recordemos que él como alcalde de Bucaramanga está señalado de haber direccionado un contrato para que una firma, una unión temporal, Vitalogic, se ganara un contrato para intervenir, lo que Melissa nos ha contado varias veces, y es la intervención de este basurero del Carrasco que está al límite, que ha tenido llamados de emergencia por parte de las autoridades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que el propio hijo, hay pruebas, hay documentos, hay chats, hay hasta un contrato donde dice que se acordaban unas comisiones para que él pudiera patinar Sí. este proyecto y se pudiera llegar a feliz término. Él dice Contrato, Andrea, ese es el famoso contrato de corretaje, El de que corretaje, correcto. es el que firmó Vitalogic, en donde trabajaba el hijo del alcalde Rodolfo Hernández, con dos personas más, quienes serían las que recibirían la comisión en caso de que Vitalogic se quedara con el contrato de las basuras. Pero pues finalmente Vitalogic no se quedó con ese contrato, pero sí había un contrato para pagar comisión, y esa es la gravedad del asunto. Sí, sí, totalmente. Entonces, Juan Pablo, yo le voy a pedir que me ayude a leer estos extractos de la acusación de la Fiscalía. Las personas que de pronto no lo han visto, pues aquí les mostramos este documento. El exalcalde Rodolfo Hernández dice: oiga, pero es que están hablando de una ganancia de un poco más de 300 millones de pesos para un contrato, pero cuando uno empieza a mirar cuáles serían las ganancias de quienes se quedaran con ese contrato, estamos hablando de 570.000 millones de pesos por 30 años para manejar las basuras de Bucaramanga, y allí estaría la ganancia de quienes participaron allí. Claro. Es que el de 300 millones, el contrato de 300 millones es el de la consultoría que se firmó primero entre el gerente de la empresa de acueducto y el supuesto consultor que iba a estructurar los pliegos para que en esos pliegos se direccionara y que Vitalogic finalmente quedara favorecido. Ya el contrato con Vitalogic, el siguiente, el más grande, el del manejo de las basuras, ese sí era bastante importante porque estamos hablando ahí de recursos de más de 500.000 millones de pesos. Entonces, no eran solo 300, porque los 300 son del... Ese era el gancho, pero el objetivo final eran los 570.000 millones de pesos. Bien, entonces, estamos hablando de esta acusación de la Fiscalía, Juan Pablo. Ahí ya le acabo de enviar el documento para que usted me ayude entonces a retomar lo que dice la Fiscalía. Dice la Fiscalía: es así que Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la Junta Directiva de la EMAP, se interesó indebidamente tanto en provecho propio y de un tercero. Esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso de trámite y celebración del contrato de consultoría tal, indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAB, que debería ser el escogido. Para tal efecto, el ingeniero Hernández Suárez citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento a fines de junio y comienzos de julio del año 2016, ubicado en tal dirección, cabecera del Llano Bucaramanga, lugar de su residencia, en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la Junta Directiva de la EMAB. Entonces, esta no lo estamos inventando nosotros, no tiene que ver con un tema político, es lo que dice la Fiscalía, las razones por las que llama a juicio al ingeniero Rodolfo Hernández. De hecho, completa el escrito de acusación lo siguiente: ordenándose allí, en la casa de Rodolfo Hernández, el ilícito o prohibido interés, esto es, en abierta desviación de poder, decide, atendiendo su cargo y funciones como alcalde y miembro de la Junta Directiva de EMAD, mostrar esa inclinación o ánimo de favorecer al futuro contratista de la consultoría, Jorge Hernán Alarcón, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Exactamente. Entonces ahí viene, en este marco de esta acusación, pues lo que ha revelado Daniel Coronel, también Elmer Montaña y bueno, también otros medios desde
hace años regionales respecto a este proceso. Vamos con el documento 2, donde dice la Fiscalía, este comportamiento en calidad de determinador de Rodolfo Hernández, pues a través de orden siembra esa idea criminal en el gerente de la EMAP, José Manuel Barrera Arias, quien tenía la tutela funcional de tramitar y suscribir el contrato de consultoría. Y dice más adelante, infiriéndose razonablemente su participación como determinador del punible de interés indebido en la celebración de contratos. Y es así que Rodolfo Hernández sabía que ostentaba la condición de servidor público y miembro de la Junta Directiva de la EMAP, es decir, sabía que interesó en su provecho y el de un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Se han conocido también, Juan Pablo, unas grabaciones donde él habla con un funcionario de apellido Fontecha, donde le dice, a mí no me importa, tienen que seleccionarlo a él. Y eso es lo que dice la Fiscalía, pues no estuvo bien. Eso es lo que dice la Fiscalía. Eso, pero hay también documento de la Procuraduría al respecto, ¿no es cierto? Hay también documento de la Procuraduría. Ahí también le voy a pedir que usted, por favor, me ayude a leer esta información, porque esta es la investigación disciplinaria, pero se compenetran las dos, tanto Fiscalía como Procuraduría. Dice el documento de la Procuraduría. Una vez se contrataron los servicios de consultoría con el guiño del alcalde de Bucaramanga, el 16 de agosto de 2016, se procedió a realizar la presentación oficial del proyecto con la exposición de todas las tecnologías que podrían ofertar. Allí, el alcalde Hernández Suárez presentó al ingeniero Alarcón Ayala como la persona que estaría a cargo de estructurar el proceso de selección y se refirió nuevamente a sus premisas. El municipio no ponía dinero, él no financiaba, no hacía cierre financiero, vendía una tonelada de basura a $1 y entregaba el manejo de los residuos por 30 años. De ello dan cuenta los testimonios jurados de Héctor Muñoz Vaquero, Luis Andelfo Trujillo, el diputado Edgar Suárez, así como los mensajes vía WhatsApp cruzados entre el hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández Oliveros, y el quejoso. Y ahí retoman los mensajes de WhatsApp. Entonces, ustedes han escuchado de pronto hablar del señor Luis Trujillo, quien es el que destapa toda esta situación. Él también pues estaba implicado, pero él era amigo personal del hijo de Rodolfo Hernández. Y dice la Procuraduría, definidas las premisas por parte del alcalde Suárez Hernández para adelantar el proceso de selección y asegurar a la persona de su confianza para estructurar el proyecto, se concertó entre el hijo del burgomaestre Luis Carlos Hernández Oliveros y Luis Andelfo Trujillo, según se deduce de estos mensajes de WhatsApp, repartir una comisión junto con Carlos Adolfo Gutiérrez y el ingeniero Alarcón Ayala. Y yo creo, Juan Pablo, que esta es la parte que más compromete al hijo del alcalde, del exalcalde Rodolfo Hernández, porque incluso ellos pues hicieron un contrato y ya se los vamos a mostrar. Pero ayúdeme usted a leer algunos apartes de lo que sigue diciendo la Procuraduría. Dice el documento de la Procuraduría. Con relación al interés indebido, tenemos demostrado hasta esta instancia que al parecer el mismo sería a favor de un tercero, en este caso su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros, quien recibiría una comisión si el contrato para la implementación y operación de la nueva tecnología para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Bucaramanga se suscribía con los representantes de la tecnología Waste Away en Colombia. Con el material probatorio analizado en precedencia, se da cuenta de las actuaciones desarrolladas por el burgomaestre, que evidencian el interés indebido en los procesos de selección que tenían por objeto la contratación de la implementación y operación de la nueva tecnología para la disposición final de los residuos sólidos. Bien, eso es lo que dice la Fiscalía, la Procuraduría, y Paola, usted nos hablaba de ese contrato de corretaje que es el que más implica al hijo de Rodolfo Hernández. Pues lo curioso, anecdótico, pues si alguien pues va a hacer un ilícito, seguramente se cuida mucho de dejar alguna huella, pero según el señor Luis Trujillo dice que la mamá del hijo de Rodolfo Hernández, es decir, también su esposa, la señora Socorro, fue quien dijo, oiga, si van a hacer un acuerdo, pues que quede todo por escrito, porque entonces eso se presta para desconfianza. Y es así como el propio Luis Carlos Hernández, pues va ante una notaría, y aquí le tengo entonces ese contrato de corretaje, el que usted mencionaba. Sí, es que precisamente, Andrea, ese es el contrato que está también ahí en el escrito de la Procuraduría que se habría firmado entre Luis Carlos Hernández, que es el hijo de
el exalcalde Rodolfo Hernández y también Carlos Adolfo Gutiérrez. Incluso ahí también estaba o sabía de ese contrato el señor Luis Adolfo Trujillo, quien fue el que termina pues confesando todo esto. Y sí, es muy extraño que si se firma un contrato para una comisión que no es legal, pues haya quedado, o que si se hace un acuerdo, que haya quedado por escrito a través de un contrato, porque normalmente esas comisiones se hacen por debajo de cuerda. Sí, mire, Juan Pablo, entonces aquí en este acuerdo, que es el que tiene ahí contra las cuerdas, pues al hijo de Rodolfo y también al alcalde, al exalcalde, dice lo siguiente. Entonces menciona a Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto y Luis Carlos Hernández Oliveros, su cédula de ciudadanía, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez y Jorge Hernán Alarcón Ayala. Acuerdan de forma consciente y voluntaria pactar el presente acuerdo para repartir entre los estipulantes el corretaje o comisión que eventualmente habrán de cancelar las empresas JC de Colombia, EU y Servicios Convergentes de Colombia S.A., Cercon, si se celebra contrato con la Alcaldía de Bucaramanga y municipios de área metropolitana para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras que estos municipios generan. Y ahí usted ve en un punto donde se estipula cómo va a ser esa comisión. Claro, ahí dice, JC de Colombia estipula en el contrato el corretaje pactado con el corredor una comisión por su gestión de promoción, acercamiento, gestión y facilitación para la venta de plantas procesadoras de residuos sólidos urbanos con la tecnología Wastaway, intermediación que generará para el corredor una comisión de $666,000, Paola. Y ahí esas empresas, es la esas firma, empresas que están ahí, perdóneme, Andrea, son las que sí hacen parte del consorcio Vitalogic, ¿no? Sí, sí, mientras que usted nos habla de ese consorcio Vitalogic, quiero que mostremos la tercera página donde se ve la firma de puño y letra del hijo de Rodolfo Hernández. Y sí, usted tiene razón, hacen parte de este consorcio Vitalogic, y me llamó la atención que incluso en la alcaldía de Rodolfo Hernández estaba prestando alguna asesoría el abogado Pino Ricci. Ah, sí, Paola suena, lo conoce, ¿no, Paola? Muy bien, ¿no? Bueno. Ah, sí, pero es que él allá en Santander es muy conocido. Juan Pablo no solamente le ha hecho asesoría a Rodolfo Hernández, sino también a los Aguilar, a la familia Aguilar. Imagínese. Bueno, dos casos distintos. Me hace una precisión un experto abogado, Andrea, sobre el caso Petro y las motos. Me dicen que la anulación de una decisión judicial se da porque se detecta un vicio en el procedimiento que lo torna ilegal y hay que rehacerlo. Sin embargo, la nulidad per se no entraña una declaración de inocencia o una condena. Es decir, toca es volver a empezar. Volver a empezar. Y de hecho, ese caso está en el despacho de la Fiscalía, pero sí el tribunal encontró que se cometieron algunas irregularidades, entre ellas que el señor duró 6 meses. Pero Juan Pablo, todo el tiempo. Pero al ser una conducta administrativa no prescribe. ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para volver a empezar y volver a hacer todo el proceso? Usted en el clave, da usted en el clavo, porque perfectamente eso ya pudo haber prescrito. Porque esto es 2019, ¿no? Antes, incluso. Esto empezó en el 2012, pero sí la condena se dio toca como revisar 10 años después. Bueno, una última noticia antes de irnos, es un trino que hace pocos minutos publicó el candidato Gustavo Petro, relacionado con los videos. Me ayuda Jeffer, por favor, a presentar el trino. Dice: a ustedes les han dicho que me pienso hacer reelegir cambiando la Constitución. Pues bien, tienen centenares de horas de grabación de mis reuniones privadas. Si muestran un solo video donde diga que me reelegiré, renuncio ya a mi candidatura. Esta es una pregunta constante, ¿no? Al candidato Petro. Y ahí está diciendo, renuncio a mi candidatura, si aparece en un video la palabra o la expresión de que él se va a reelegir. Bueno, una pausita, hacemos un cambio de estudio, nos vamos al estudio Sigue la W Digital, porque en segundos les vamos a contar cómo se podrán vender y comprar criptomonedas a través de los bancos en Colombia. Paola nos va a contar exactamente cómo funciona esto, y una invitada muy especial de viernes, Andrea, la colombiana que se ganó el Premio Mundial de Joyería en Japón. No, pues una muy buena embajadora de la joyería colombiana. Sigue la W en digital, y aquí en la radio se quedan con ustedes Hernán Peláez y Martín de Francisco.